es muy grande de lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver generalidad. Vamos a ver qué son las hormonas, qué es el sistema endocrino, cómo funciona. En realidad el sistema endocrino hoy en día es catalogado junto con el sistema nervioso, es un gran sistema de regulación. Junto a muchas de las funciones de diversos sistemas, de órganos y sistemas de nuestro organismo, están reguladas no solamente por el sistema nervioso, sino por el sistema endocrino, a través de las hormonas. Incluso hoy en día se habla del sistema neuroendocrino, que son dos sistemas que no podemos separar y que muchas veces cohabitan para regular alguna función, controlar o regular alguna función. Obviamente el sistema endocrino utiliza señales químicas. Estas señales químicas están dadas principalmente por las hormonas. Entonces, ¿qué es una hormona? Este es uno de los conceptos más antiguos. Una sustancia química secretada por una célula o por un grupo de células, cuando nos estamos refiriendo a un órgano específico, la glándula, y que esta sustancia química es vertida en la sangre y la sangre está encargada de transportar esa hormona hacia un objetivo, hacia una célula libre. Este objetivo es lejano al sitio donde se produce y se sintetiza y se libera esa hormona. Y aquí en ese objetivo lejano es donde ejerce su acción a concentraciones muy bajas. Ese era como el concepto antiguo de lo que es una hormona. Hoy en día este concepto ha sufrido ciertas modificaciones, porque no solamente las hormonas se transportan a un objetivo lejano, las hormonas pueden actuar incluso sobre sí mismas, sobre la misma célula que la produce, puede actuar sobre una célula vecina, pueden utilizar no solamente la sangre para transportarse, sino el aire, por ejemplo, o el flujo exoplásmico cuando estamos hablando de una neurona. Entonces, ha sufrido transformaciones, ha evolucionado, y hoy en día, esta es la definición más actual, que cualquier sustancia, una hormona es cualquier sustancia liberada por una célula o por un grupo de ésteres hasta otra célula que puede estar cercana o lejana a la célula que la produce, independientemente de su origen y sin tener en cuenta la vía empleada para su transporte. Es decir, que puede ser transportada a través de la sangre, a través del espacio intersticial, los fluidos intersticiales y por el flujo axoplásmico. ¿Saben qué es el flujo axoplásmico? No. Okay. Recordemos la neurona. Una neurona tiene un cuerpo, ¿verdad? El soma neuronal, donde está el núcleo, la actividad metabólica, los mitocondrias, todas esas organelas, y tiene el axón, ¿cierto? Y al final tiene una arborización que son las dendritas terminales. Pero esto por dentro no es sólido, esto es una célula, y por dentro tiene un citoplasma. Entonces, este citoplasma que está aquí y que fluye a través de acá hasta llegar a las dendritas, ese es el axoplasma. Entonces, el flujo axoplásmico es simplemente ese medio de transporte, la vía que utilizan algunas neurohormonas para, después que se producen aquí, porque aquí está el núcleo, aquí están las mitocondrias, organelos, etc. Después que se produce aquí, es transportado por este flujo hacia las dendritas para poder ser liberadas. Entonces, ese se refiere al flujo axoplástico. Entonces, ¿cuáles son los criterios que toda sustancia química debe tener para llamarse hormona? Primero, ser secretada por una célula o por un grupo de células. ¿Cuáles serían estas? Las glándulas endocrinas clásicas que nosotros conocemos, la glándula tiroides, el hipotálamo, el hipófisis, testículos, ovarios, etc. Células endocrinas aisladas, que son pequeñas agrupaciones como las glándulas paratiroides, que son muy pequeñas, neuronas o el sistema inmunitario. También pueden secretar algún tipo de sustancias que tienen los criterios de hormona. Deben ser secretadas hacia la sangre porque, aunque hay otros medios de transporte, la sangre es su principal mecanismo de transporte, es su principal vehículo. En el medio externo,
cuando hay hormonas que se pueden liberar al medio ambiente externo, utilizan el aire. Estas son llamadas ectohormonas. Los seres humanos no utilizamos tantas ectohormonas, no se han catalogado, pero sí los animales pueden utilizar estas ectohormonas para comunicarse. Por ejemplo, las ferormonas, cuando los animales están en celo, las liberan hacia el medio ambiente y es el aire el que les sirve de transporte. Luego también otro criterio es que deben ser transportadas a un objetivo, pero este objetivo puede ser lejano, pero también puede ser cercano, ¿okay? Y actúan en muy bajas concentraciones. Necesitamos una gotica apenas, si escucharon el audio, una pequeña gota en una gran piscina. Eso es la relación para que ustedes vean la pequeña cantidad de hormonas que se requiere para poder ejercer su función. Entonces así tenemos dentro del gran sistema endocrino sistemas que son autocrinos, donde la célula que produce la hormona, esa hormona actúa sobre ella misma. ¿Okay? Ese es el sistema autocrino. Tenemos el sistema paracrino, la célula que está en el medio, en la célula secretora de la hormona, y va a actuar sobre células vecinas. ¿Okay? Ese es el sistema paracrino. El sistema endocrino como tal sí utiliza la sangre porque la célula efectora está alemana de la célula secretora. ¿Okay? Esta es la que guarda la relación típica de lo que era la definición más antigua de hormonas. El sistema ferormonal, que es utilizado principalmente por los animales, donde se secretan las ferormonas al aire, y es el aire que se encarga de transportar esa ferormona a la célula efectora. Y el sistema neurocrino o neuroendocrino, donde utilizan estas neuronas, ¿okay? Con ese flujo axoplásmico, llevando esa sustancia o esa neurohormona hacia la célula efectora. ¿Okay? El flujo axoplásmico puede ser anterógrado, cuando va del cuerpo somaneuronal hasta las venitas, o puede ser también retrógrado. ¿Okay? ¿Quién cumple este flujo axoplásmico retrógrado? Por ejemplo, el metabolismo de sustancias que luego de sintetizadas y liberadas se van a metabolizar. Y aquí necesitamos parte de ese metabolismo en la propia neurona. Tenemos también que las hormonas no se están produciendo todo el tiempo, todo el día, a cada minuto. Nosotros necesitamos de las hormonas en ciertos momentos particulares. Entonces allí se hablan de los biorritmos de secreción de las hormonas. Existen diversos biorritmos. Vamos a ver todo el sistema endocrino. Cada una de las hormonas tiene unos picos especiales de producción que pueden ser de un día, de pequeños minutos u horas, incluso semanas. Pueden presentarse esos picos. Entonces tenemos secreciones pulsátiles, como ocurre con la hormona del crecimiento. Es típica la secreción pulsátil de la hormona del crecimiento de minutos o de horas, por ejemplo, en las horas de sueño profundo, en las horas de sueño REM, movimientos oculares rápidos. Ahí hay un pico grandísimo de secreción de hormona del crecimiento. Cuando la persona hace actividad física, también hay un aumento de la producción de hormona del crecimiento. Entonces esa es la secreción pulsátil. Tenemos también hormonas que cumplen con ciclos circadianos. ¿Qué quiere decir esto? Que son hormonas que tienen un patrón de secreción a lo largo de 24 horas. Una de las típicas que cumple con ese patrón circadiano es el cortisol. El cortisol, que es la llamada hormona del estrés. Cuando nosotros nos levantamos, es la que nos ayuda a despertarnos, a aumentar esa glucosa después de tantas horas de ayuno durante el sueño. Entonces el cortisol tiene ese pico mayor de producción durante las primeras horas del día. ¿Okay? Luego tenemos los ciclos ultradianos, donde ya hay, son patrones de secreción más largos. Pueden ser de días, de semanas, como ocurre en el ciclo menstrual en la mujer. Los estrógenos y las progesteronas se van turnando a lo largo de todo el ciclo para producir entonces los cambios típicos a nivel del ovario, de las mamas, del útero, etcétera, en estos medios, gracias a la secreción del estradiol y del progesterona. Y hay otro ciclo, hay otro punto que son las variaciones estacionales.
Aquí en Maracaibo, en Venezuela, nosotros no tenemos estaciones muy marcadas, pero sí en aquellos países donde las estaciones, sobre todo de invierno, verano, son muy acentuadas. Tenemos, por ejemplo, la elevación de los niveles de hormonas de tiroideas. La hormona tiroidea, cuando veamos la glándula tiroides, es una hormona que se encarga de producir calor. Entonces, ¿cuándo necesitamos hormonas tiroideas? En la época de invierno. Entonces, allí hay un patrón también estacional de producción de hormonas tiroideas. Aquí tenemos la secreción de prolactina, ¿okay? Durante el embarazo va aumentando y luego pueden haber picos durante la succión del pezón, durante el amamantamiento. Tenemos aquí el patrón de secreción de cortisol. Miren que durante todo el día tenemos cortisol, pero donde hay un pico muchísimo más alto son las primeras horas de la mañana. Comienza desde las 4 de la mañana y tiene un pico máximo a las 6, 8 de la mañana. Yo digo que el momento más estresante del día es cuando uno se despierta. Sí. Cuesta. Hola. Bien, como ven, los estrógenos en rosado, vean que durante la primera mitad del ciclo ovárico del ciclo follicular, la primera mitad, comienzan a elevarse, teniendo un pico máximo antes de la ovulación, y eso sigue un patrón ultradiano de secreción hormonal. Y en verde tiene la progesterona, que es la que va a comandar la segunda mitad del ciclo. Manteniéndose aumentada en el centro varios días después de la ovulación. Ok, entonces ya sabemos eso. Hay hormonas que tienen varios patrones de secreción. Pueden tener, por ejemplo, un patrón circadiano a lo largo de 24 horas, pero existen ciertos momentos del día que pueden haber un incremento, una secreción pulsante. Por ejemplo, el cortisol, que es la hormona del estrés, además tiene un montón de otras funciones metabólicas, pero ya sabemos que el cortisol aumenta en las primeras horas de la mañana. Ese es su patrón circadiano típico. Pero si la persona es sometida a un estrés importante en la tarde, en la noche, donde sus niveles deben ser bajos, comienza otra vez a elevarse y hay un pico. Entonces pueden combinarse patrones pulsátiles con patrones circadianos. Eso lo vamos a ver en cada glándula, vamos a hablar específicamente de cada uno. Ok, químicamente está bien todo chévere. Las hormonas se clasifican bioquímicamente en 3 grandes grupos. Por supuesto, esta clasificación las diferencia desde cómo se sintetizan, cómo se liberan al torrente sanguíneo, cómo se transportan hacia su célula diana, hacia su objetivo, y luego su metabolismo. Incluso cómo es su mecanismo de acción. Todo eso va a cambiar dependiendo del tipo bioquímico de hormona. Tenemos entonces hormonas peptídicas o proteicas. Estas son las más grandes, son una cadena larga de aminoácidos. Estas las que nosotros más vamos a mencionar en estos temas son las hormonas del hipotálamo, las hormonas de la hipófisis, son de tipo proteicas, peptídicas, y al ser proteicas, su proceso de síntesis va a involucrar todos los pasos de una síntesis proteica. Si ustedes ya lo saben, ¿verdad? Sí. De bioquímica. Claro. Okay. ¿Qué le pasa ahí? Y al ser peptídicas, ¿cómo creen ustedes que se van a transportar en sangre? Tienen que ser por receptores peptídicos. ¿Ellas qué serán? Lipofílicas, hidrofílicas. Hidro. Entonces ellas poco necesitan de proteínas transportadoras porque la sangre es agua, líquido, entonces ellas pueden transportarse en sangre.
Sin embargo, muchas tienen proteínas transportadoras. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de las proteínas transportadoras? La importancia es que mientras una hormona esté unida a una proteína transportadora, es como un almacén de la hormona. Ni se va a degradar, nada lo va a metabolizar, pero tampoco tiene efecto biológico. Ella está ahí, guardadita, esperando llegar hasta su lugar de destino para poder accionar, pero tampoco ninguna enzima ni nada la va a poder metabolizar. Entonces son consideradas almacenes extracelulares de un organismo. ¿Okay? Luego tenemos las amílicas, que son las más chiquiticas, porque ellas derivan de un solo aminoácido, de manera específica el triptófano y la tirosina, la más abundante, la tirosina. A partir de tirosina se forman las catecolaminas, las hormonas tiroideas, y a partir del triptófano la melatonina, que es otra hormona amílica. Y finalmente tenemos las esteroideas. Al decir yo esteroideas, ¿qué implica? Que ellas derivan del precursor común colesterol. Y por supuesto, al generarse una hormona esteroidea a partir del colesterol, se imaginarán que ellas son lipofílicas. Entonces, ellas sí, cuando se secretan, necesariamente tienen que transportarse obligado con una proteína transportadora, porque ellas no pueden estar en un medio acuoso. ¿Cuáles son las hormonas esteroideas? No son tantas, la mayor parte de las hormonas en general son peptídicas. Las hormonas esteroideas son todas las hormonas de corteza suprarrenal, ¿okay? Son todas, de todas las capas, mineralocorticoides, glucocorticoides y los andrógenos suprarrenales, que son hormonas esteroideas. Las hormonas sexuales, es decir, las generadas por testículos, ovarios y placenta, son hormonas esteroideas. Y tenemos el tercer grupo, que es la vitamina D. No se lo olviden, porque la vitamina D, a pesar de ser una vitamina, es considerada una hormona, ¿okay? Pero deriva del colesterol. Entonces ella está también metida en ese grupo. ¿Okay? Tenemos aquí las hormonas mamílicas, el segundo grupo que les mencioné en la lámina anterior, el aminoácido precursor es la tirosina. También tenemos el triptófano, pero lo más importante es la tirosina, porque ella genera la mayor cantidad de hormonas amílicas, que son las catecolaminas, ¿okay? Dopamina, norepinefrina o noradrenalina, y la epinefrina o adrenalina. Y las hormonas tiroideas, el 4, tetrayodo, tirolina o tiroxina, y la T3, que es tirodo, tirolina. Tiroxina, igual. ¿Okay? Entonces las hormonas tiroideas y las catecolaminas, que ambas tienen ciertas diferencias bioquímicas, a pesar de que derivan del mismo precursor. Eso lo vamos a ver ahora. Tenemos aquí todo el proceso, se ve feíto, la verdad que sí necesito otro video. Se ve feo. Ay, ya yo se lo voy a aprender otra vez. Pero bueno, el tema frío. Ok, tenemos las hormonas peptídicas o proteicas. Allí simplemente se les resume todo ese proceso de síntesis de una proteína. Y las hormonas de este tipo son proteínas. ¿Okay? Cumplen con todos esos pasos. Tenemos aquí el retículo endoplasmático con los ribosomas, ahí comienza el proceso de síntesis. Las hormonas peptídicas se comienzan a sintetizar como una molécula gigantesca que se le llama preprohormona X, la que estemos sintetizando. Luego, en el mismo ribosoma, a partir de un ARN mensajero, como ven acá, generalmente esta preprohormona tiene esta colita roja significa la presencia de un péptido señal, con una secuencia peptídica señal, y luego dentro del mismo retículo comienzan a clivar, a romperse esa gran molécula preprohormona. ¿Okay? La preprohormona se transforma luego en prohormona, y la prohormona se genera después que se escinde
el péptido señal. Cuando ya se libera el péptido señal por enzimas proteolíticas, se produce la prohormona. Ni la preprohormona ni la prohormona tienen actividad biológica. ¿Okay? Son simplemente precursores de la hormona final. Cuando ya tenemos prohormona, esta prohormona sale del retículo a través de una vesícula transportadora y todavía esa molécula no tiene importancia fisiológica, se dirige en esa vesícula transportadora al aparato de Golgi. Allí comienza también muchos procesos de activación, de ruptura de la molécula. Finalmente, la prohormona sale a través también de estas vesículas secretoras del aparato de Golgi, y en esas vesículas secretoras hay enzimas que terminan de romper la prohormona. ¿Y cuál es el resultado de esta segunda ruptura? Que se generan varios fragmentos. Un fragmento sería la hormona activa y otros fragmentos peptídicos de la misma molécula que no tienen importancia fisiológica, salen de la célula productora, la célula secretora, por exocitosis hacia el medio extracelular y luego entran al torrente sanguíneo para ir al órgano efector. Como ellas son de tipo peptídicas, como ven, cuando ellas llegan a la hormona activa al torrente sanguíneo, no necesitan la presencia de proteínas de sangre. Aquí tenemos algunos ejemplos de hormonas peptídicas que, a pesar de que estamos generalizando mucho el proceso de síntesis, hay hormonas peptídicas, es decir, ellas tienen ciertas diferencias cada una de manera individual. Aquí les coloco tres de las más importantes, de las más frecuentes. Les dije que las hormonas peptídicas más abundantes son las hormonas del hipotálamo, las hormonas de la hipófisis. ¿Okay? Esas son nuestro caballito de batalla. Esas van a ser las que primero vamos a nombrar. La hormona hipotalámica aquí les coloco esto para que desde ahorita nos vayamos entendiendo con el léxico, ¿okay? De cómo vamos a estar hablando cuando yo les hablo de un factor hormona liberadora, ya sabemos de dónde viene. ¿Okay? Las hormonas hipotalámicas generalmente tienen la letra R. ¿Okay? Hormona R de tal cosa. ¿Qué significa R? La R es una palabra en inglés, la primera letra de la palabra release. ¿Qué significa release? ¿De qué sabe inglés? Liberar. Liberar. Entonces, las hormonas hipotalámicas, siempre ustedes lo van a ver, la mayoría tienen esa letra R, que significa liberación. Hormona o factor, hoy en día no se habla de factor, sino de hormona liberadora de tal cosa. ¿Okay? Hormona liberadora de tirotropina o de tiroxina, hormona liberadora de gonadotropina y así sucesivamente. ¿Okay? Bien, entonces los tres ejemplos que les traigo de hormonas peptídicas son, por ejemplo, la hormona liberadora de tirotropina. ¿Okay? Esa es una hormona hipotalámica que, como bien dice su nombre, lo que hace es favorecer la liberación en la hipófisis de la hormona tirotropina, que es la TSH. Entonces, hormona liberadora de tirotropina. Aquí tenemos la gran molécula preprohormona de esa TRH. Como ven, la molécula muy grande, inicial, preprohormona, tiene 242 aminoácidos. De esos 242 aminoácidos nos vamos a quedar con una muy pequeña parte, y a partir de esa gran molécula se van a obtener 6 moléculas de TRH. ¿Okay? Tenemos aquí primero la preprohormona, luego, por ese mismo proceso que acabamos de mencionar, de ruptura de la cadena polipeptídica, de esa gran molécula, se va a obtener la hormona activa, que es la TRH, vean que aquí tiene 6
disquitos que representan las 6 moléculas de PRH, otros péptidos X y el péptido Z. ¿Bien? Cada molécula de PRH lo que tiene son 3 aminoácidos, apenas. Entonces vean la cantidad de aminoácidos que deben ser liberados de la preprohormona para tener la hormona activa, que es la PRH. En segundo lugar, otra hormona peptídica importante es la POMC. Entonces la pueden escribir. Por este tiempo los marcadores se secaron. Ajá. Esa proopiomelanocortina. Esa es la COM. Parece que yo me lo sé. La proopiomelanocortina también es una preprohormona, ¿okay? Y como ven, de allí vamos a originar varios tipos de hormonas. Es una particular molécula peptídica sin actividad biológica. ¿Por qué es particular? Porque a partir de ella se van a generar no una hormona peptídica, sino 3. ¿Okay? Vamos a obtener entonces a partir de la proopiomelanocortina ACTH, que la vamos a ver hoy. ACTH de la corticotropina y que tiene que ver con la regulación de la síntesis y secreción de las hormonas de la corteza suprarrenal, principalmente del cortisol, de los glucocorticoides. También se produce lipotropina y las beta-endorfinas, que son la lipotropina que interviene en la síntesis de MSH, que es una hormona involucrada en la síntesis de melanina. MSH, esto es corticotropina. Aquí al principio lo que más les cuesta son los nombrecitos, pero después van a ver que va a ser fácil. Esta es la melanocito estimulante, hormona estimulante de melanocito. ¿Y el melanocito qué hace? Producir melanina. Es el pigmento de la piel. Y las beta-endorfinas va a estar aquí en esta primera parte de la molécula inicial, que va a generar endorfinas y una serie de sustancias que tienen que ver con la parte de analgesia, endógena. ¿Okay? Y luego tenemos al final esta molécula que ustedes deben saber quién es. Bioquímica, la insulina. Y la insulina es una hormona peptídica también igualito. Se produce como preprohormona. Aquí tenemos la prohormona, la proinsulina, y luego del proceso de actividad de clivaje tenemos entonces la insulina con su fuente de sulfuro y el péptido C. ¿Okay? Entonces, bueno, todas siguen ese mismo proceso de síntesis que acabamos de mencionar, pero cuando estemos hablando de uno de los órganos en particular, vamos a repasar un poquito ese origen de esa hormona política. Luego tenemos las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas dijimos que se derivan como precursores del molécula. ¿Cómo se llama este ciclo? Ciclopentanoperidrofenantreno. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Ciclopentanoperidrofenantreno. Exacto. Entonces, ese anillo lo tienen todas las hormonas esteroideas. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con ese anillo de colesterol? Que va a sufrir transformaciones, hidroxilaciones, deshidrogenaciones, isomerizaciones, etc., para generar las diferentes hormonas esteroideas. Entonces, ahí les voy a hacer algo. Bueno. Estas se sintetizan no en todas partes. Las hormonas esteroideas, como les mencioné, los órganos principales de producción
son la corteza suprarrenal, recordemos histología, la corteza suprarrenal tiene varias capas, ¿verdad? Sí. Cada capa se dedica a la síntesis de una hormona en particular. Una capa sintetiza cortisol, la otra capa sintetiza aldosterona y la otra andrógenos, ¿verdad? Entonces, cada una de esas capas tendrá una serie de enzimas necesarias para la transformación de ese colesterol en cortisol, del colesterol en aldosterona, que es mineralocorticoide, y del colesterol en andrógeno suprarrenal. También la placenta, obviamente, y las gónadas son sitios de producción de estas hormonas esteroideas, las hormonas sexuales. Ellas son lipofílicas, como acabamos de mencionar, como dijimos al comienzo, y por ser lipofílicas no pueden estar sueltas sin ningún vehículo. Necesitan proteínas de transporte en el torrente sanguíneo o incluso en el medio extracelular. ¿Okay? No se almacenan. Las polipeptídicas que acabamos de mencionar, sí, ellas se almacenan en pequeñas vesículas. Estas no pueden almacenarse a excepción de la vitamina D y se secretan por difusión. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué se secretan por difusión y no por exocitosis como acabamos de ver con las polipeptídicas? Porque son lipofílicas, porque ya atraviesan la membrana como si no estuvieran. Bien. Entonces aquí tenemos la molécula de colesterol. Ese colesterol puede venir de las lipoproteínas, del LDL y colesterol, o puede ser síntesis de novo en la misma célula donde se está generando esa hormona esteroidea y se modifica enzimáticamente, como les dije, hidroxilaciones, aromatizaciones, etc. Dependiendo de las enzimas involucradas. Y vemos aquí cómo en la corteza suprarrenal tenemos la producción principalmente de estos dos grandes moléculas esteroideas, cortisol, que es un glucocorticoide. ¿Por qué? Porque no es el único, pero es el más potente. El glucocorticoide generado en la corteza suprarrenal, y se le llama así porque su función principal es de intervenir en el metabolismo de los glúcidos, de la glucosa. También altera o modifica el metabolismo proteico y lipídico, pero principalmente de la glucosa. Y el aldosterona, que es un mineralocorticoide que ustedes se lo conocen, ¿verdad? ¿Qué hace la aldosterona? Activa el volumen Y la excreción. Por eso se le llama mineralocorticoide, porque él está involucrado en ese movimiento de mineral a nivel renal. Y tenemos como ejemplo el ovario, para dar un ejemplo de alguna gónada, que es la productora de las hormonas sexuales femeninas. Tenemos el estradiol, que es el principal estrógeno, el más potente que se produce en los ovarios. También el testículo, por supuesto, por su lado, produce también esta hormona. Y la placenta. Ajá, yo voy a apagar otra vez. Porque se ve otro día. Aquí tenemos el colesterol. El colesterol es una molécula que tiene 27 carbonos, y ese colesterol tiene como un paso común para todos. Ya dijimos que tiene 3 transformaciones finales. Formar glucocorticoides, colesterol, que es una molécula de 21 carbonos. Formar mineralocorticoides, aldosterona, que también tiene 21 carbonos. Y tenemos también la formación de las hormonas sexuales, ya sea testosterona o estrógeno, ¿okay? Que tiene 19 y 18 carbonos respectivamente. La primera transformación que sufre el colesterol es transformarse en pregnenolona, que tiene 23 carbonos. Es decir, de colesterol a pregnenolona, ese paso inicial lo va a sufrir ese colesterol en cualquier parte que se sintetice hormona esteroidea. Es un paso común y es el paso limitante de la síntesis de hormonas esteroideas. Es el más importante.
Si ese primer paso no se da, pues no vamos a tener nada de lugar. Y está abajo. ¿Okay? Estamos en otra clase. No. ¿Ah? ¿No? No, el decanato. Del decanato. Y la solución es una cosa, son mucho que orar. A ver. Digo, ¿quién me habla? ¿Dónde? Aquí. Sí, de 27 a 21. Bueno, este primer paso, lo que ya le dije que es común para cualquier vía, se hace en la mitocondria y es el paso limitado. Aquí está la LDL colesterol, transportando ese colesterol que es como la fuente principal de colesterol para la síntesis, aunque cada una de las células productoras de hormonas esteroideas puede sintetizar colesterol también. Este es el paso limitante, vemos aquí, ya vamos a ver por qué es tan importante. Aquí tenemos las diferentes capas de la corteza suprarrenal, de la parte más, aquí tenemos de la parte más superficial a la parte más profunda, a nivel adrenal. Tenemos entonces aquí en la cápsula, primero tiene la zona glomerulosa. Esa zona glomerulosa se encarga de la producción de aldosterona, mineralocorticoides. Luego viene la zona fasciculada, que produce glucocorticoides principalmente. Y luego tenemos la zona reticular, que produce principalmente andrógenos. Les digo principalmente porque en muchos libros dice que a veces también se sintetiza otro tipo de hormonas en una de esas capas, pero lo predominante es que la glomerulosa produzca mineralocorticoides, la fascicular glucocorticoides y la reticular los andrógenos. Y la médula suprarrenal, que es la productora de catecolaminas. ¿Bien? Este otro grupo de hormonas que nosotros hablamos al principio, las hormonas amígdalas. Bien. Vamos a hablar un poco de esa primera parte del proceso de síntesis. Ese paso limitante en la esteroidogénesis, que es la transformación de colesterol en pregnenolona. Y que además hay que tener en cuenta que se hace o se produce a nivel mitocondrial. Tenemos aquí entonces la membrana, esa célula productora de esa hormona esteroidea, el núcleo y tenemos una mitocondria. ¿Okay? Entonces se supone que acá está ese proceso de síntesis. Para transformar colesterol en pregnenolona necesitamos una enzima que se llama desmolasa de colesterol. La desmolasa de colesterol es una enzima mitocondrial que está a nivel de la membrana mitocondrial interna. Necesita NADPH, necesita oxígeno, citocromo P450 para poder funcionar bien. ¿Okay? Aquí tenemos un acercamiento de esa mitocondria. Aquí tenemos la membrana interna y la membrana externa. Pero el colesterol está acá afuera. ¿Okay? Entonces necesitamos que ese colesterol llegue a la membrana mitocondrial interna, que es donde está esa desmolasa de colesterol, para hacer la transformación de colesterol a pregnenolona. Ahora bien, existen una serie de proteínas, las llamadas proteínas STAR, que son las proteínas de regulación aguda de esteroidogénesis. De ahí viene la palabra STAR. La proteína STAR regulación aguda de esteroidogénesis. ¿Okay? Se le llama aguda porque esa proteína solamente nos sirve para ese momento y se metaboliza y se degrada rápidamente. Y esa proteína STAR, ¿qué va a hacer? Va a servir de vehículo, va a servir de transporte. Aquí está el STAR representado por una estrella, como lo dice su nombre. ¿Qué va a hacer STAR? La STAR primero, ella lo que va a hacer es agarrar el colesterol, miren que aquí está una flechita uniendo, agarrar ese colesterol y llevarlo
de la parte extra mitocondrial hacia la membrana mitocondrial interna. Eso es lo que hace la proteína STAR. Y la proteína STAR, ¿cómo se sintetiza? Bueno, hay una serie de hormonas, sobre todo, por ejemplo, eso. Tenemos una señorita que ya hablamos aquí, la ACTH, y tenemos también LH. ¿Qué es LH? Hormona luteinizante. Esas dos hormonas actúan en esa célula productora de esteroides, se llama esteroidea, actúan aquí, activan un sistema de sinasas, esa sinasa fosforila la proteína STAR y la activa. Y eso es lo que va a permitir el primer paso de síntesis. Igual lo hace ACTH para la producción de las hormonas de la corteza suprarrenal. Además, la sinasa estimula todo lo que es el sistema a nivel nuclear, activa el proceso de síntesis de esa proteína. Así tenemos suficientes proteínas STAR sintetizadas y luego activadas por las mismas sinasas para que puedan cumplir su función de transporte, de vehículo. Si hay un problema, una persona tiene un problema en estos procesos, es decir, que o no sintetiza suficientes proteínas STAR o no las fosforila, es decir, que no las activa, el proceso de síntesis de hormonas esteroidogénicas se altera, es decir, todo lo que es la función de la corteza suprarrenal. ¿Okay? Y podemos tener una hiperplasia suprarrenal, ¿okay? Una de las causas. Bueno, aquí ustedes ven todo ese zaperón. Ahí se resume todo lo que se pasó, todo lo que sucede, todo lo que le pasa a la prenenolona después que dio ese primer paso. ¿Okay? De colesterol a prenenolona, ¿okay? Que es activada por la desmolasa de colesterol. Pero recuerden que aquí también necesitamos ACTH, ¿okay? O LH, dependiendo si estamos en las gónadas o estamos sintetizando en las células de la corteza suprarrenal. ¿Okay? Entonces vemos que la prenenolona sufre muchas transformaciones bioquímicas. Miren que hay hidroxilasas, 21 hidroxilasa, 11 hidroxilasa, 18 hidroxilasa y deshidrogenasas, hay aromatasas, liasas, por aquí otra vez hidroxilasas, y así la molécula de prenenolona va a cambiar su estructura química para generar diferentes hormonas esteroideas en general. No todas van a estar presentes en la corteza suprarrenal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la corteza suprarrenal no va a producir testosterona, no va a producir estrógeno, ¿okay? Solamente va a producir cortisol y algunos otros glucocorticoides, aldosterona y un estrógeno suprarrenal que es de poca actividad. Sí tiene actividad androgénica, pero es mucho menor que la testosterona, producir este tipo. ¿Okay? Entonces hay andrógenos suprarrenales y esos andrógenos suprarrenales sirven para la presencia de algunos caracteres sexuales masculinos, pero no es la más importante. Lo más importante son los andrógenos testiculares. ¿Okay? Entonces vemos aquí en esta primera línea la formación de aldosterona. Luego tenemos aquí en la segunda línea cortisol. Luego tenemos aquí todo lo que son los estrógenos. ¿Okay? Hay diferentes tipos de estrógenos. El estriol, la estrona y el estradiol. El 17-beta estradiol es el más potente de todos. El estriol es como una molécula ya de metabolismo, de degradación de los estrógenos. Tenemos también otros andrógenos. Aquí los andrógenos de la corteza suprarrenal, el más importante es este, de hidrotestosterona. Se producen otros andrógenos como la androstenona, androstenediona, pero el más importante es la formación de testosterona testicular y luego su transformación periférica por una enzima que es la 5-alfa-reductasa en dihidrotestosterona. O sea, obvio que esto lo vamos a ver con más acercamiento.
¿Okay? Tenemos aquí a nivel, vamos a enfocarnos en la parte suprarrenal. Estos son los tres compuestos de la corteza suprarrenal. La zona fascicular, que es la más gruesa, la del medio, tenemos el cortisol, la zona glomerulosa, que es la primera, al mineralocorticoide aldosterona, y en la zona reticular de hidroepiandrosterona, ¿okay? Es el andrógeno principal que produce la corteza suprarrenal, con poca actividad androgénica, pero sí la tiene. ¿Okay? Aquí tenemos la forma sulfatada, pero ya con esto está metabolizado. Tenemos aquí, vean que el paso inicial es el mismo, colesterol pregnenolona, para las tres, en presencia de desmolasa colesterol. ¿Okay? Por supuesto, aquí tiene que estar la presencia de la actividad de la ACTH para favorecer esa estimulación o ese primer paso de transformar colesterol en pregnenolona. Luego, que ya tenemos pregnenolona en cada zona tendrá un pool de enzimas específicos para producir cada hormona. Entonces, en la zona fascicular tenemos principalmente la 17 hidroxilasa, la 11 hidroxilasa, para transformar pregnenolona en cortisol. Y así sucesivamente. Para producir aldosterona tenemos una bastante parecida, 21 hidroxilasa, 11 hidroxilasa, 3 hidroxisteroidesa, aquí arriba, para producir aldosterona y finalmente la aldosterona sintetasa. Que va a transformar la corticosterona en otro glucocorticoide, pero de menor actividad, en aldosterona. Y luego tenemos para la zona reticular y formación de estos andrógenos suprarrenales, tenemos menos enzimas, pero también es como una vía del colesterol con menos potencia y menos actividad, pero siempre se produce una cierta cantidad de andrógenos suprarrenales. Doctora, todas esas enzimas y después tiene que ver, hay que normalizar. Así con ese detalle. Pero ¿qué pasa? Que nosotros vamos a tener nuestro tema de corteza suprarrenal, en específico. Entonces allí nosotros vamos a hablar de la deficiencia de algunas de estas enzimas, las más importantes, las más frecuentes. Entonces, cuando hay deficiencia de alguna enzima, ¿qué va a pasar? Que la vía se va a derivar hacia otra. Entonces vamos a tener poca hormona de una zona, pero mucha de otra zona, exacto. Porque esa pregnenolona va a seguir allí. Sí, entonces exacto. se va a otra zona donde sí tiene todas las enzimas. Okay. Está bien. Entonces ahí comienzan a presentarse todos esos síndromes suprarrenales. ¿Okay? Bueno, aquí les coloqué esta tabla resumen con las diferentes tipos hormonales, los progestágenos, donde está la progesterona, que es una hormona producida principalmente a nivel femenino, a nivel del cuerpo lúteo, aunque como vimos en un intermediario también en la síntesis de andrógenos, el uso de aldosterona. Tenemos los mineralocorticoides, aldosterona, los glucocorticoides y los andrógenos y estrógenos que ya a nivel testicular y ovárico, ya allí necesariamente necesitamos otras enzimas para poder seguir con el proceso de transformación bioquímica. ¿Okay? Aquí tenemos el uso de la ACTH en esa corteza suprarrenal. La ACTH tiene un receptor de membrana en cada una de estas células de la corteza suprarrenal. Es mucho más importante, por supuesto, la acción que tiene ACTH en la zona fasciculada donde se produce cortisol. ¿Okay? Porque ACTH es el principal regulador de la secreción de cortisol. En cambio, por ejemplo, para aldosterona, ¿qué creen ustedes cuál es el principal regulador? ¿Quién controla? Osmolaridad. ¿Qué más? También. Niveles de sodio. ¿Okay? Exactamente. Eso me puede a mí estimular más esa vía de síntesis que ACTH. ¿Okay? La ACTH está más dedicada a la regulación de la síntesis y secreción de cortisol, glucocorticoide.
Entonces, cuando el ACTH se une a su receptor, se activa un mecanismo de segundo mensajero mediado por ARN específico, se activa por una proteínasa A, y esta proteínasa A, ¿qué va a hacer? Inducir la síntesis de muchas proteínas. ¿Quiénes son estas proteínas? Si están ruidosos, ¿quiénes son esas proteínas? Todas las enzimas que están en esa zona que yo necesito para transformar esa pretenolona en cortisol. Y ahí está, tienen que estar todas las fechas de los puntos claves de transformación de esos intermediarios, desde colesterol hasta formación de cortisol y cortisol sal. También incluso proteínas que tienen que ver con los procesos de captación de colesterol desde el vista periférico. ¿Okay? Desde ese momento, desde ese punto, ACTH ayuda en el proceso de síntesis de cortisol. Ok, aquí tenemos el andrógeno. Voy a comenzar por la vía más sencilla, hablar de la corteza suprarrenal, de transformación del colesterol en el andrógeno suprarrenal de hidroepiandrosterona. ¿Okay? Es un andrógeno débil, pero sí tiene acciones androgénicas. En el hombre no se nota mucho la acción de este andrógeno suprarrenal. En las mujeres es que se pueden presentar cambios más evidentes, porque nosotros, en los ovarios, no producimos testosterona ni ningún otro tipo de andrógeno. El andrógeno que tenemos las mujeres son el andrógeno que se genera en la corteza suprarrenal. Entonces, cuando hay demasiado andrógeno, hay una patología donde se produzca mucho andrógeno suprarrenal. ¿Qué va a pasar? Que ese andrógeno, de ser débil, sí va a generar clínica en la paciente. ¿Okay? Comienzan entonces a presentarse manifestaciones de virilización en la mujer. Esto no se nota en el hombre. ¿Por qué? Porque tiene un andrógeno muy potente que es el testicular. Puede producir un pseudohermafroditismo. Sobre todo si se presenta en la dihidroterina, en los ciberos. Entonces, vemos aquí nuevamente el colesterol, el primer paso, a través de la desmolasa de colesterol se transforma en prenenolona. La prenenolona puede tomar 2 días aquí para formar dihidroepiandrosterona, que es este andrógeno. Tiene entonces 2 transformaciones, principalmente hidroxilaciones, hasta formar la dihidroepiandrosterona. ¿Okay? Aquí la enzima más importante es esta, la 17-alfa-hidroxilasa, porque ella se comparte con otras capas, ¿okay? Con otras vías de síntesis de las diferentes hormonas corticosteroides. ¿Okay? Vean que de prenenolona también podemos obtener progesterona, que es un progestágeno, ¿okay? A nivel producido por la glándula suprarrenal, a través de la 3-beta-hidroxiesteroide desoxirribosa. Cuando se desnivúa así en vertical es porque afecta todos estos procesos de síntesis. Y luego para que vean el contraste, en el primer caso tenemos la producción de ese andrógeno débil, tenemos el testículo. En el testículo tenemos aquí las células de Leydig, que son las que están por fuera de la barrera, las células de Leydig, que son estas rosaditas, que tienen receptores principalmente para LH, y nosotros acabamos de mencionar a la LH como una de las hormonas necesarias para ese proceso de esteroidogénesis. Entonces las células de Leydig tienen todas esas enzimas necesarias para producir testosterona y los demás andrógenos. Pero hablo de testosterona porque es el más abundante y el más importante funcionalmente. Entonces, esta primera parte es igual a la que acabamos de mencionar. Todos estos pasos también se tienen que dar a nivel del testicular hasta obtener hidrotestosterona o dihidroepiandrosterona. Tenemos entonces luego aquí se forma androstenediona, y de androstenediona por la 3-beta-hidroxiesteroide desoxirribosa tenemos testosterona. Pero también esa misma, el DHT, se puede transformar en androstenona. La androstenona también es un andrógeno.
La androstenediona también es un andrógeno, pero débil. El más fuerte es testosterona. Y la testosterona, generada a nivel de las células de Leydig del testículo, salen a circulación y a nivel periférico se transforman en dihidrotestosterona, DHT, dihidrotestosterona, que es el andrógeno de verdad activo y es el andrógeno que me va a dar las características sexuales secundarias masculinas, ¿okay? Como distribución del vello, cambios en la voz, distribución de la grasa, la masa muscular. Todos esos cambios que se dan durante la pubertad son generados gracias a la dihidrotestosterona. ¿Y quién transforma testosterona en dihidrotestosterona? Una enzima que es la 5-alfa reductasa. ¿Okay? Y esto es a nivel periférico, y esto es fuera del testículo. ¿Okay? Entonces recuerden, en el testículo también tenemos todo ese mismo proceso de síntesis que acabamos de observar aquí, con formación de DHEA, dihidrotestosterona. Pero en el testículo la vía continúa y se forman testosterona, y de la testosterona obtenemos la dihidrotestosterona a nivel periférico. ¿Qué pasa en los ovarios? Ya que estamos hablando de hormonas gonadales. Bueno, sigue otra vez. Vemos que es el mismo proceso. Incluso se produce en los ovarios testosterona, pero rápidamente esta testosterona puede, incluso la androstenediona, puede ser transformada por acción de otras enzimas que se le llaman aromatasas en los diferentes estrógenos. Estrona, estradiol y el estriol, que es ya el proceso de metabolismo de estos estrógenos. Entonces vean aquí la aromatasa es capaz de transformar testosterona en los estrógenos activos. ¿Okay? Hoy en día, para el tratamiento de los cánceres, sobre todo los cánceres asociados, o los cánceres endocrinos asociados a niveles elevados de estrógenos, se administran fármacos que inhiban la aromatasa. De esta manera no hay esa transformación bioquímica y bajan muchísimo los niveles de estrógenos circulantes, y con eso el crecimiento del tumor o del cáncer. ¿Okay? Bien, vamos entonces a transportar hormonas. Ya esto lo hemos mencionado. Las hormonas pueden ser presentadas o transportadas de manera libre. ¿Quiénes van a estar libres? Ya sabemos, hormonas peptídicas o proteicas. Las hormonas peptídicas y proteicas, pero también las catecolaminas. Las catecolaminas no usan mecanismos de transporte, porque ellas son hidrofílicas, derivan del aminoácido tirosina. Y por otro lado, tenemos las que deben estar unidas a proteínas. Las hormonas esteroideas, todas sin excepción, y las hormonas tiroideas, que a pesar de que ellas también son amílicas, ellas son lipofílicas. ¿Okay? Ellas no quieren nada con el agua. Entonces podemos, a grandes rasgos, resumir ese mecanismo de transporte de esa manera. Y recordemos que ¿cuál es la función de las proteínas transportadores? Primero, solubilizar a esas proteínas, a esas hormonas que son hidrofóbicas en el torrente sanguíneo. ¿Okay? Solubilizarlas quiere decir que puedan estar dentro de ese líquido, transportarse a su destino, y por otra, ser una reserva circulante de la hormona. ¿Okay? Porque ya les mencioné que unidas a proteínas ni pueden ser metabolizadas, pero no tienen actividad biológica. ¿Okay? Solo las hormonas que están libres son biológicamente activas. Es decir, que estas hormonas unidas a proteínas, para poder tener acción, ellas deben despegarse de su proteína transportadora para poder ejercer su acción en la célula. Entonces aquí les resumo los mecanismos de acción hormonal de cada uno de los tres tipos de hormonas.
Las peptídicas lo hacen a través de receptores de membrana que están en la superficie y por lo general ellas trabajan después que se une a su receptor con señales intracelulares mediadas por segundos mensajeros. Sí. ¿Okay? O en algunos casos pueden ir al núcleo para activar la replicación genética, la replicación génica de alguna proteína en específico que va a ser la responsable de la respuesta fisiológica, de su acción biológica. Las amínicas va a depender del tipo de hormona amínica, porque ya dijimos que las catecolaminas son hidrofílicas, pero las tiroideas son lipofílicas. Entonces, las catecolaminas usan receptores de membrana, mientras que las tiroideas tienen receptores intracelulares y intranucleares. Entonces, las catecolaminas lo va a hacer a través de segundos mensajeros, mientras que las tiroideas lo hace activando genes, porque sus receptores están en el núcleo. ¿Bien? Y las esteroideas, como ellas son lipofílicas, siempre van a tener receptores dentro del núcleo, en el núcleo o a nivel citoplasmático, pero igual se van hasta el núcleo. ¿Bien? ¿Y qué van a hacer? Inducir también la replicación génica. ¿Sí? Van a favorecer la síntesis de algún tipo de proteína que va a ser la respuesta de la organismo. ¿Okay? Entonces, los mecanismos de acción que involucran un receptor y la formación de segundos mensajeros generalmente están asociados a hormonas que tienen respuestas rápidas. Porque formar segundos mensajeros y que estos segundos mensajeros medien los efectos de la hormona es un mecanismo rápido. ¿Okay? Pero aquellas hormonas que necesitan que se dé el proceso de replicación, que se active ahí toda la maquinaria, para tener un efecto genómico, la respuesta va a ser mucho más lenta. ¿Okay? Se requiere más tiempo. ¿Okay? Entonces tenemos aquí un ejemplo de los receptores de membrana que pueden tener las hormonas peptídicas. Vean que aquí hay dos ejemplos de receptor. Aquí en este primero, vean cómo el receptor está acoplado a proteína G. Y al activarse esa proteína G, o favorece la formación de segundos mensajeros, o va a activar canales iónicos. Y obviamente eso es de acción, de respuesta rápida. Y en este otro caso, también la unión de receptor que tiene funciones de tirosinquinasa, es otro mecanismo de estas hormonas peptídicas con receptores de membrana. Que a la final lo que van a hacer es inducir la formación de proteínas o activar proteínas que son las responsables de la respuesta celular de esos hormonas. ¿Okay? Aquí simplemente dibujo de varios tipos de esos receptores. Del mecanismo de acción de estos receptores acoplados a proteína G, que ustedes saben cómo está formado ese receptor, sí. La proteína G, cuando se une la hormona al receptor, todos los cambios conformacionales que se dan en ese receptor, el GDP se transforma en GTP, el ATP se cinde, se rompe, se genera ADP más AMP cíclico, más proteína orgánica y se da la respuesta de ¿okay? Aquí tenemos el receptor tirosinquinasa, sí. El receptor de membrana con actividad tirosinquinasa. ¿Quién es ese receptor? Ejemplo, de la insulina. Aquí lo acaban de decir, la insulina. Esto simplemente para que vean que ya ustedes muchos de estos receptores los conocen, pero ya aquí lo estamos hablando en función del tipo bioquímico de la hormona. Las hormonas esteroideas, vean cómo en el sangre, vean que aquí primero la hormona esteroidea está unida a su proteína transportadora, quien debe soltarla para que pueda ingresar a la célula por difusión. ¿Okay? Y en el citoplasma tiene receptores, pero los más abundantes, los más importantes son los receptores en el núcleo. Favorece la transcripción del ARN mensajero y se da la traducción de toda esa maquinaria para la formación de cierto tipo de proteínas. ¿Okay? Aquí miren que algunas hormonas esteroideas, no todas actúan así, con receptores citoplasmáticos y nucleares, sino que hay unas que tienen receptores de membrana, ¿okay? Muy pocas, pero sí los tienen. Y eso genera una respuesta mucho más rápida, ¿okay? Porque actúan por segundos mensajeros. Bueno, esto es paso a paso, ya
¿Tiene? Y el metabolismo final, ¿cómo se degrada? Porque todas las hormonas esteroideas, después que actúan, tienen que eliminarse, tienen que degradarse. La mayoría de estas hormonas, sobre todo las hormonas esteroideas, ellas deben ser solubilizadas y van hasta el hígado, y en el hígado se conjugan con glucurónido y sulfato, formando ácido glucurónico o ácido sulfúrico, y luego así es más fácil ser eliminado por las heces y por la orina. Pero principalmente el proceso de degradación final es a través de la orina, ¿ok? Pero va a depender del tipo hormonal, de estas hormonas esteroideas. Por ejemplo, ya yo les mencioné que en los estrógenos hay la formación de estriol como metabolito final y que este metabolito es más fácilmente puede ser eliminado por la orina y que puede ser detectado, ¿okay? Es la base del test para poder evaluar si la persona está embarazada o no, la mujer, en orina. ¿Okay? También los andrógenos suprarrenales también se pueden medir en orina con los 17 cetoesteroides, que son el producto final de degradación de esto a nivel hepático. Pero no dos, principalmente esa degradación es a nivel de hígado y se eliminan por él. Y por supuesto, pueden ser medidos en orina, ¿ok? Y si nosotros queremos saber si la persona tiene un exceso en la producción de alguna de estas hormonas, se puede hacer la detección urinaria. ¿Okay? Esto es para que ustedes lo estudien, lo asimilen solitos en su casa. ¿Okay? Tiene una pinta que va Un para cuadro resumen, es un recalque. Para que ustedes no les tengan que hacer. Rafaelito no me gusta. Hormonas peptídicas, esteroideas y las amínicas, haciendo la diferencia entre las catecolaminas y las hormonas tiroideas. ¿Dónde se sintetizan y si se almacenan o no? ¿Cómo se liberan? El transporte en sangre, la vida media, ubicación de su receptor, si es de membrana, citoplasmático, etc. La respuesta después que se unen a ese receptor, qué respuesta generan en la célula blanco y en el. Es un resumen. Qué resumen tan bonito. Ajá, y luego, para terminar de esta clase, vamos a ver que todos los sistemas endocrinos tienen que autorregularse. Porque, por supuesto, no vamos a tener una producción siempre de hormonas tiroideas. ¿Ok? Siempre en alza. No. Hay mecanismos a través de los cuales se regula esa secreción endocrina. Tenemos dos grandes sistemas, el sistema nervioso y los sistemas por retroalimentación o feedback. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo sistema endocrino se autorregula. ¿Okay? El sistema nervioso lo hace por estímulos neurovegetativos principalmente y sensoriales, es decir, el sistema nervioso autónomo, y la retroalimentación es que se hace por feedback. La mayor parte de los feedbacks son feedback negativos, retroalimentación negativa, donde la misma hormona frena su propia producción. ¿Okay? Y también hay feedback o retroalimentación positiva, son muy escasas los ejemplos de feedback positivo, pero sí existen. ¿Okay? Tenemos aquí el ejemplo de lo que es el feedback negativo. Tenemos el eje, que eso lo vamos a ver muchísimo en todas las clases. El eje hipotálamo, hipófisis, glándula. ¿Okay? Tenemos aquí hipotálamo en rombos, las estructuras endocrinas más importantes, hipotálamo, hipófisis y la célula o glándula endocrina. Aquí en amarillo el estímulo. ¿Okay? Entonces cuando llega el estímulo, viene el hipotálamo, produce una hormona trófica, un factor liberador o hormona liberadora. Esa hormona liberadora actúa en la hipófisis anterior o adenohipófisis, produciendo una hormona X. Esa hormona hipofisaria, que también es trófica, actúa sobre la glándula o célula endocrina, estimulando la producción de hormona X. Y esa hormona va a actuar sobre su tejido diana, generando una respuesta. Pero cuando esta hormona ya ejerció su acción, su función, ya tenemos suficiente, hay que darle un freno. Y ese freno lo inicia ella misma.
ella misma genera, se le llama retroalimentación porque ella va hasta arriba y frena hipotálamo. Si yo freno esa hormona liberadora, me va a frenar toda la vida. También puede llegar hasta hipófisis y frenar la hormona hipofisaria. Y eso también va a frenar todo el eje. ¿Okay? ¿Cuál es el resultado de este feedback negativo? Que la hormona va a empezar a disminuir su concentración en sangre. Y así se regula por feedback negativo. También la misma hormona hipofisaria puede frenar en el hipotálamo. ¿Okay? Frenando su propia producción también. Eso es también el feedback negativo. Entonces los feedback generan estas bucles, se le llaman bucles o asas. Tenemos asas largas cuando la hormona en el tejido periférico, que es la última generada, se va hasta el hipotálamo. Eso es un asa larga. Tenemos asas cortas cuando llegan a la hipófisis y asas ultra cortas cuando tiene efecto autocrino, cuando actúa sobre sí mismo. ¿Okay? Entonces así funcionan la mayor parte de los sistemas de regulación endocrino en la fisiología endocrina. ¿Okay? Por feedback, por retroalimentación negativa. Claro, eso no es tan así simple como lo vemos. Así lo estamos comenzando. Cuando es muy difícil, no difícil, sino un poquito más enredado, en la mujer. Necesitamos más tiempo para que nos entiendan. Entonces, cuando veamos la fisiología femenina, vamos a ver que vamos a tener 3 mujeres en uno. ¿Qué más quieren? Tenemos entonces una mujer en fase folicular, una mujer en fase ovulatoria y una mujer en fase lútea. ¿Okay? Entonces tenemos 3 mujeres totalmente diferentes. Ustedes tienen que aprender a eso, los chicos. Profe, entonces si yo tengo una novia, no tengo una novia, sino que tengo 3 novias. Claro. ¿De qué te quejas? Aparte de eso, tienes que ser muy inteligente, saber identificar antes de tiempo, porque ya cuando ella está cambiando un poquito el humor, dice, le va a venir la menstruación. Ya sabe que está en fase libre. Entonces, tú tienes que cambiar tu estrategia. Por ejemplo, hay mujeres que les gusta que se apaguen. Sí. Ya, calladito, ya. Deja que pasen los días y no pasa nada, no huele. Hay otras que eso no le cae. Aquí tenemos un ejemplo de feedback con las asas largas, cortas y ultracortas de la testosterona. Entonces tenemos el hipotálamo, una hormona liberadora de gonadotropinas, NRH. La hormona liberadora de gonadotropinas actúa en el hipotálamo, actúa sobre la hipófisis, favoreciendo la liberación de las gonadotropinas, FSH y LH. Luego el LH actúa sobre las células de Leydig. ¿Para qué? Para que se produzca testosterona. Ya tengo suficiente testosterona. Esa testosterona inhibe la hipófisis y frena la producción de LH. Pero también puede llegar hasta el hipotálamo y frenar la liberación del factor de hormona liberadora. Pero también la misma gonadotropina, la misma LH, puede también frenar el hipotálamo, la hormona liberadora de gonadotropina. Y miren aquí esta asa. Es una asa ultra corta, donde la misma gonadotropina inhibe su misma producción. ¿Okay? Y en este caso, aquí esto se lo puse porque identifica, eso es feedback negativo. ¿Okay? El feedback positivo es escaso, es raro, pero sí se presenta. Tenemos aquí una hormona X, favorece la producción de una hormona Y, pero esa Y, en vez de frenar X, lo que hace es estimular más X para que se produzca más Y. ¿Okay? Es decir, que aumenta, favorece el aumento de su propia síntesis. De todo lo contrario, el feedback negativo. Y imagínense dónde se da ese feedback positivo que es raro. En la mujer.
Aquí un mismo del feedback negativo con la glándula tiroides. En el hipotálamo, la hormona liberadora de tiroides, TRH, actúa sobre hipófisis, favoreciendo la liberación de hormona estimulante de tiroides o tirotropina, TSH. Y la hipófisis, esa TSH, actúa sobre la glándula tiroides, favoreciendo la síntesis y secreción de hormonas tiroides. Ahora, las hormonas tiroideas, ya cuando tengo suficiente de 3 y de 4, frena, hipófisis, frena por feedback negativo en hipotálamo. ¿Okay? Otro ejemplo de feedback negativo. Feedback positivo, X estimula Y y Y estimula X para que se produzca aquí. ¿Okay? Aquí tenemos el ejemplo en la mujer. De este lado tenemos el feedback negativo que ya nosotros conocemos, ¿okay? Donde las hormonas orgánicas, principalmente los estrógenos, a través y además en el ovario vamos a ver que no solamente se producen estrógeno y progesterona, también en el ovario se produce inhibina, que es otra hormona inhibitoria que ayuda a este fenómeno de retroalimentación negativa, porque su función es inhibidora. Lo que me interesa es que veamos este feedback positivo, que es raro, pero sí se produce. Vean aquí como LH y FSH, obviamente en el hipotálamo se produce la hormona liberadora de gonadotropinas, NRH. Ella actúa sobre la hipófisis, se produce en las gonadotropinas, LH y FSH. Y ellas van a actuar sobre el ovario. En el ovario va a estimular la producción de hormonas esteroideas ováricas, el estrógeno, principalmente el estradiol. El estradiol, de forma más importante que la progesterona, vean aquí, va a generar un estímulo en la adenopófisis para aumentar más el flujo, el estímulo de LH y FSH. ¿En qué momento creen ustedes que necesito más estrógeno? Donde se da este feedback positivo. Embriología. ¿Eh? Preovulatoria, exactamente. En esa fase preovulatoria que yo requiero un pico de estrógeno y que es necesario el pico para la ovulación. Exacto. Tenemos la oleada de LH. Entonces esa oleada de LH se produce por este bucle positivo, por ese feedback positivo que se da a mitad de ciclo. Entonces, ¿cuál es la función general de las hormonas? En general, porque obviamente cada una particularmente tiene funciones muy especiales. Actúan en la reproducción, sobre todo las gonadales, en el crecimiento y desarrollo, porque luego del nacimiento necesitamos que muchas hormonas interactúen para que se dé un desarrollo fondo-estatural y desarrollo del sistema nervioso adecuado. Aquí vamos a actuar, vemos cómo actúan las hormonas peptídicas, casi todas, hormonas de crecimiento, esteroideas y tiroideas en ese proceso. Tenemos dentro de ese proceso de crecimiento a la presencia del factor de crecimiento insulinoide o somatonedina como los verdaderos ejecutores de esa hormona de crecimiento. Otra función es movilizar energía, producir y mover energía. ¿Por qué? Porque muchas de las hormonas, su función es intervenir en el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas. ¿Okay? Entonces vamos a ver que muchas tienen esa función. Y obviamente eso es necesario para el crecimiento y el desarrollo. ¿Okay? Tener buena cantidad de proteínas, tener buena cantidad de glucosa, de lípidos para la energía, etc. Y en general, mantenimiento de la homeostasis. Pero cada hormonita, ya vamos a ver, de verdad que estos temas son largos, pero es muy bonito. Al final de cada tema vamos a hablar un poco de la patología. Cuando hablamos de tiroides vamos a hablar de hiper e hipotiroidismo, por ejemplo. Es decir, la mayoría, casi todas las hormonas, sus alteraciones son por exceso o por defecto. ¿Okay? Tenemos hiper o hipofunción de determinadas. Y bueno,